Y a pesar de que se celebraron, como han visto, esos actos el viernes, uno de los días más importantes fue el sábado, donde también se congregaron gran cantidad de curiosos en torno a esta figura, la figura del cardo rojo, que como ven nos deja enseñanza de distintos tipos, didáctica, culinaria, también educativa. Bueno, el cardo rojo tiene mucho que estudiar todavía y su cultivo genera mucha expectación. En esta mañana estamos acompañados también del ponente de esta jornada de hoy, que es Álvaro López, y que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias en primer lugar por atendernos y también gracias por estar presente hoy aquí en Ágreda para explicar un poquito más de la cocina del cardo y también, bueno, desde el punto de vista de cómo ha sido la cocina judía y cómo, lo que ha llegado hasta hoy, ¿verdad? Sí, los judíos tienen alimentos prohibidos y alimentos permitidos, ¿no? Dentro de los permitidos están todas las frutas, las hortalizas, las legumbres, y el cardo pues era junto con la berenjena, una de las verduras estrella de ellos en su cocina, ¿no? Tenemos el jamín, por ejemplo, del sábat, que era a base de verduras, naturalmente el cardo o la celga o las berzas, y con garbanzos, huevos, especias, carne. Y se preparaba el viernes por la tarde y se comía el sábado por la mañana y se guisaba a fuego lento toda la noche. Luego había otro tipo se utilizaba, por ejemplo, vamos a degustar hoy uno de esos platos, que es el cardo de fiesta, que es cardo cocido, bien escurrido, se reboza con huevo y harina y luego se presenta con una guarnición a base de berenjena. La berenjena era también pues, la hortaliza estrella de ellos. Y dentro de esa variedad de la huerta, ¿no? Y de cualquier pueblo, ¿no? Y más en Ágreda, el cardo era un elemento fundamental de esa cocina judía. Álvaro, ¿hasta qué año nos tenemos que remontar para encontrar dentro de la cocina judía al cardo rojo en la primera referencia? El cardo rojo ya se consumía en época romana y los musulmanes también lo cultivaban. Y eso pasó también a la gastronomía tanto de la comunidad cristiana, musulmana y también judía, ¿no? Y ha sido de siempre, junto, por ejemplo, pues con la calabaza, que era también un elemento esencial de las sopas, ¿no? Desde ya de época romana, y el cardo pues se remonta a todas las civilizaciones han tenido en cuenta el cardo. ¿La evolución del cardo dentro de la comida judía ha sido constante o se han mantenido platos desde los primeros que se conocen hasta el día de hoy intactos? ¿Ha habido evolución dentro de esa cocina? Ellos se marcharon en 1492, entonces hay un parón, ya no están aquí, pero muchos de los guisos fueron incorporados y los comeres fueron incorporados por los conversos, que son los judíos que se quedaron aquí y se convirtieron al cristianismo. Y entonces ellos sí que transmitieron esa forma de cocinar y algunas de esas recetas, pero lógicamente después han evolucionado, con el tiempo han evolucionado. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI se introdujeron productos traídos de América, patata, pimiento, fundamental, tomate, y claro, la forma de elaborar el cardo ya no es como en la Edad Media, que estos productos de América no estaban. Entonces, naturalmente, luego han evolucionado en guarniciones, en formas de preparar, el tomate, la patata, fundamental, el pimiento, naturalmente, sí, ha evolucionado. Álvaro, te quería preguntar también, ¿a qué edad te entró la curiosidad por este mundo de la cocina judía? Más que de la cocina judía, por el mundo judío, ¿vale? Porque llevo investigando más de 30 años en los archivos y sobre todo en procesos de Inquisición, ¿no? Publiqué un libro que es La cocina de los judíos de Sefarad en la Edad Media, con 60 recetas sacadas de procesos de Inquisición. Entonces son judaizantes, judíos que se bautizan, son cristianos, pero siguen llevando una vida
como judíos, ¿no? Y en su vida particular y en sus casas siguen cocinando lo mismo que veían a sus antepasados, a su madre, a sus tías, a sus parientes judíos en la judería. Y eso se refleja en los procesos de Inquisición como prueba de que judaizaban y vivían como judíos. Y los procesos dan mucha información, no solo a nivel gastronómico, sino también de costumbres, de fiestas y de otras cuestiones de la vida cotidiana. Para hacer ese tipo de labores de investigación, ¿la documentación existente a día de hoy es numerosa o a veces cuesta un poquito encontrar ciertos recovecos? Yo soy de Aragón y en Aragón hay muchísimos procesos de Inquisición que se guardan, ¿no? En Castilla no tanto. Y luego los protocolos notariales, los archivos de Castilla no los conservan. No hubo ese interés en la Edad Media, en Aragón sí. En Aragón era obligatorio que se guardasen y se encuadernasen año por año. Y eso nos da una información muy grande, incluso de los productos que se compraban en los mercados, y en los procesos de Inquisición también hay infinidad de procesos, pues de brujería, de todo lo que la Inquisición podía denunciar que se saliera fuera del dogma de la fe, ¿no? Y que era herejía. Y uno de ellos era pues una vida judaizante, ¿no? Vivir como judíos a pesar de ser cristianos. Por último, Álvaro, no sé si dentro de todas las recetas que puede haber dentro de la cocina judía sobre el cardo de fiesta quizás sea la estrella, o hay alguna que sea más sorprendente. El jamín, yo creo que el jamín es muy rico, es el potaje típico de ellos, que pasó a nuestra gastronomía siendo el típico cocido. Entonces lo curioso es que, claro, ellos utilizan carne, una carne que puede ser pollo, que puede ser, por ejemplo, ternera o puede ser cordero. Otros tipos de carne no, el cerdo, por ejemplo, no. Entonces se da la paradoja de que cuando ellos se marchan, los conversos siguen haciendo el jamín, pero la Inquisición les miraba con lupa y lógicamente cambiaron la carne de estos productos, de estas reses, por derivados del cerdo. Entonces, cuando la Inquisición iba y les preguntaba o les abría un proceso pues para denunciarles, decía, no, yo no he hecho jamín, he hecho un cocido con derivados del cerdo y el cerdo no pueden consumirlo los judíos. Y así nació nuestro típico cocido en toda la geografía española. Así que las gracias que les tenemos que dar. Efectivamente. Y gracias también que damos a Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, mucha suerte sobre todo ahora, en tan solo unos minutos, que inicia también pues esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Las jornadas del Cardo Rojo de Ágreda son unas jornadas poliédricas y cada año pues añaden más lados a ese poliedro, puesto que cada año quieren buscar un poquito más, ahondar más sobre las diversas facetas que tienen, los diversos puntos de vista, y uno de ellos es el que tenemos en esta jornada de hoy, en la que se está tratando la cocina judía y el cardo rojo dentro de esa cocina, y me acompaña además el alcalde de la localidad, Jesús Manuel Alonso. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y es que también, como Villa de las Tres Culturas Ágreda, una de ellas, la judía, pues tiene que estar presente también dentro de estas jornadas, como el resto, y ver un poquito, pues, en esa faceta de la cocina en cuanto a los judíos, pues cómo era también un poquito y su evolución. Bueno, yo creo que somos el pueblo de las tres culturas, así se nos conoce, la cultura judía, árabe y cristiana, y por lo tanto el cardo, si tantos años tiene de arraigo en este municipio, pues se supone que también pudo convivir con la cultura judía, con la cultura árabe y con la cultura cristiana. De hecho, las huertas árabes, que es donde se va a sacar el cardo, en esa actividad saca tu propio cardo, es donde tradicionalmente se han cultivado los cardos rojos de Ágreda, con lo cual creo que si Ágreda es la villa de las tres culturas, pues evidentemente el cardo debe ser un elemento común en cada una de esas culturas que convivieron en su momento en Ágreda. Por lo tanto, también compartían algo tan exquisito como era el cardo de Ágreda. Bueno, una evolución que ha tenido, como decimos, desde los hechos que recogen históricos el cardo y la evolución, tanto como veíamos ayer también en el arte, pero también pues en la literatura, como hemos visto otras veces, y en este caso en la cocina. Y eso imagino que también poco a poco va recopilando el ayuntamiento toda esta cultura dentro de todas las jornadas, y eso genera pues una documentación tan extensa que las futuras generaciones lo van a agradecer y mucho.
Sí, bueno, yo creo que, como hemos dicho siempre, el cardo es un producto propio, característico, único de Ágreda. Nadie puede, digamos, plagiarnos. Se puede intentar hacer un cardo parecido, similar, pero evidentemente nunca será de la calidad que tiene el cardo rojo de Ágreda. Eso está incluso técnicamente demostrado, porque en su momento, cuando se intentó hacer una indicación geográfica protegida con la misma semilla, con el mismo procedimiento de elaboración, se intentó cultivar cardo rojo en otros ámbitos territoriales, como fue Tudela, como fue Cervera, como fue Tudela, creo que también. Y sin embargo ahí salía casi blanco y en Ágreda sale rojo, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos una característica propia, que es nuestro cardo. Eso forma parte, evidentemente, de nuestra costumbre, de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Nosotros, evidentemente, como ayuntamiento, tenemos el deber de proteger este producto, de darlo a conocer, de transmitirlo a futuro y, por lo tanto, también de enseñarlo a las nuevas generaciones. De hecho, el lunes creo que hay una actividad dirigida directamente a los niños, donde Gemma Mayor pues les va a explicar cómo se puede conseguir la excelencia gastronómica del cardo en la cocina, ¿no? Para que ya los niños pues vayan aprendiendo a elaborar este magnífico producto, que tradicionalmente está vinculado pues más bien a la gente mayor. Los hortelanos y las hortelanas que lo tenían en sus huertos eran los que lo cultivaban, porque se cultiva a través de un gran esfuerzo. Y bueno, luego hay que saber hacerlo bien en ensalada, y suelen ser fundamentalmente nuestras abuelas y también los abuelos los que nos enseñan cómo se consigue rizar ese magnífico cardo que luego nos comemos en ensalada. Por lo tanto, es una parte de la cultura, de la tradición de Ágreda. Nosotros, evidentemente, hacemos una recopilación importante de todos los conocimientos que vamos aprendiendo. Llevamos ya la 13ª edición de las jornadas, por aquí han pasado ilustres ponentes, han expuesto con brillantez las bondades del cardo desde el punto de vista saludable, desde el punto de vista como cultivo, o ayer incluso vimos la importancia que ha tenido el cardo incluso en la historia y en la pintura, ¿no? Por lo tanto, nuestro deber es evidentemente transmitirlo a futuro y darle a los jóvenes a conocer la importancia que tiene este elemento identitario de la Villa de las Tres Culturas. Jesús Manuel Alonso, como alcalde, pero también como senador, en numerosas ocasiones, los últimos años, ha lanzado un llamamiento al sector privado, a esa iniciativa privada, a intentar, como no se puede duplicarlo, sí, pues conservarlo, intentar que alguna industria agroalimentaria pudiera dar ese paso al frente. Y bueno, parece que el llamamiento pues ha dado sus frutos y una empresa parece que se va a lanzar a ello. Bueno, yo creo que es de sobra conocido que estamos en el siglo XXI, que la sociología evoluciona, por lo tanto, raras excepciones es la persona que se dedica mucho tiempo a la cocina, con lo cual el cardo hay que reconocer que es un producto que requiere de cierta dedicación. Yo, por ejemplo, que ya soy un poco experto en lo que es la limpieza del cardo, pues no me cuesta mucho, ¿no? Es un poco quitarse un poco la pereza y hacerlo. Pero es cierto que la sociedad hoy en día dedica más tiempo al ocio, dedica menos tiempo a trabajar en la cocina, y por lo tanto lo que hay que ofrecer en el mercado son productos que estén totalmente elaborados, que se puedan servir directamente. ¿Qué es lo que caracteriza al cardo rojo? Pues el elemento característico y típico es que se puede comer crudo en ensalada. Ayer mismo Eduardo Barba se quedó sorprendido cuando comió este magnífico cardo rojo de Ágreda en ensalada, y por lo tanto eso es lo que nos caracteriza, y por lo tanto pues es también lo que nos va a hacer triunfar o no con la producción o la venta que en el futuro se pueda tener de cardo rojo de Ágreda. Por lo cual se ha estado trabajando mucho, ha habido muchas personas que han intentado dar este paso, pero finalmente hay una empresa seria que ha hecho un proyecto importante, es Óscar Pascual Cacho, que va a intentar ya envasar el cardo en una bandeja, le va a introducir una atmósfera controlada. Esa atmósfera controlada evidentemente no será un éxito al principio, tendrá que, ojalá, ¿no? Cuando se introduzca por primera vez el componente X y sea eficaz, pues sería un éxito absoluto, pero es poco probable. Lo normal es que se tengan que hacer distintas pruebas, distintos experimentos, y finalmente, pues a base de paciencia y de probar y probar, pues se consiga un resultado magnífico. Es decir, intentar que el cardo rojo se pueda servir con la textura, con el sabor, con la calidad que lo comemos cuando directamente lo sacamos del agua fría para servirlo en ensalada. Ese es el objetivo, ese es el proyecto
que está delante. Es una empresa que no solamente se va a dedicar a la transformación del cardo rojo, se va a dedicar también a la transformación de otras hortalizas, también con un componente muy importante que tiene la empresa, que es la trufa, y por lo tanto yo solamente le deseo éxito en este proyecto, porque creo que es un proyecto de transformación, de dar valor añadido y de poner en valor algo tan importante como son los productos hortofrutícolas de nuestra tierra. Y creo que Ágreda puede tener un potencial enorme. Estamos en un proceso trascendental, que es la concentración parcelaria y paralelamente la modernización del regadío. Ágreda tiene un microclima especial, tenemos un elemento también diferenciador muy significativo, que es que la cota de agua se encuentra a una cota muy superior de la superficie regable, por lo tanto el coste energético que supondría el riego sería cero, y ese es, como digo, un elemento fundamental en la economía moderna por el ahorro de costes que tiene la producción. Con lo cual yo creo que esta empresa, pues como digo, le deseo todo lo mejor, espero que este proyecto pues se triunfe. El producto lo merece y creo que si se consigue un éxito en el resultado, la producción será importante y se podrá potenciar finalmente el proyecto económico del cardo rojo de Ágreda. ¿Cuándo va a iniciar su actividad? ¿Dónde se va a ubicar y qué apoyo también va a recibir por parte del ayuntamiento? Bueno, nosotros creo que le daremos algún tipo de autorización. La empresa está ubicada en el polígono de la Dehesa. Es una empresa que ya cumple con todos los requisitos establecidos por parte de las autoridades competentes, que en este caso es la comunidad autónoma. Está en este momento en fase embrionaria, empezando. Nosotros, evidentemente, le vamos a apoyar en todo lo que esté a nuestro alcance, con bonificaciones del ICO que ya en su momento ya se le concedieron. Y, por supuesto, yo me comprometí, y lo estoy haciendo públicamente, ¿no?, a través de los medios de comunicación, en dar notoriedad, en dar a conocer el hecho trascendental que se está produciendo en este momento de la transformación con esta empresa, y por supuesto vamos a intentar ayudarle a su ubicación en el mercado. Imagino que también, bueno, con el tema del regadío, el proceso, como decía, va avanzando, pero ¿en qué estadio se encuentra ahora mismo ese proceso? Bueno, la verdad es que hay que reconocer que en Ágreda hemos tenido infraestructuras muy obsoletas, podríamos decir casi que tercermundistas en materia de regadío, porque teníamos una cuestión básica que era las tierras sin concentrar. En el momento que las tierras ya se van a concentrar, que se está ejecutando en este momento, pues me consta que la Junta de Castilla y León tiene un compromiso firme con Ágreda para, evidentemente, ejecutar la parcelaria, que ya está, digamos, todos los proyectos aprobados y están ejecutando los viales, y ya se está trabajando en lo que es la elaboración de este proyecto de modernización del regadío, que es un proyecto difícil, costoso, porque tenemos pues unas características de terreno que no es terreno llano, que hay muchísimas laderas, que hay corros que son de escasa extensión, pero en todo caso creo que es un proyecto que es viable, que es posible y que, como digo, tiene un elemento muy importante, que es lo que más gusta a las empresas, que es que no van a tener que gastar energía para poder regar, porque, como digo, el agua está a una cota muy superior a la superficie que se tiene que regar, con lo cual el agua tendrán que establecerse válvulas para reducir presión por la diferencia de cota que existe entre el agua y la superficie que hay que regar. ¿Los plazos se están cumpliendo? ¿Se tiene la fecha ya estipulada de cuándo será? Bueno, a todos nos gustaría hacer las cosas antes, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que el proceso de concentración parcelaria empezó en el año 2001, se empezó a recoger las firmas de los propietarios para que saliese adelante el proyecto. Los más pesimistas del lugar hablaban de que podía durar 10 años, es decir, podría ser el proceso concluido en el 2011 y estamos en el 2022. Esa es la realidad, las cosas van más lentas de lo que nos gustaría. Creo que es muy importante que por parte de las administraciones públicas se prioricen aquellos proyectos que son importantes para potenciar el desarrollo económico en un lugar tan conocido últimamente como es la España vaciada. Creo que hay que potenciar y fortalecer aquellos proyectos que van a generar valor añadido, que van a generar empleo, y espero que con estos criterios objetivos pues la Junta pues, y el Gobierno de España impulsen las actuaciones necesarias y financien estas inversiones que harán realidad casi un sueño económico para el municipio de Ágreda.
Pues alcalde y senador, muchas gracias también por estar con nosotros y bueno, por conocer un poquito más de esa buena noticia, el de tener una empresa más que se dedique a algo que se había hecho ese llamamiento tan profundo y tan profuso por parte de Jesús Manuel Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.